momentito. Bien, oramos. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor, donde podemos realmente exaltarte por medio de tu palabra. Queremos seguir estudiando tu palabra, conociéndote cada día más, Señor, y siendo ministrados, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Y queremos conocerte y darte gloria con todo lo que hacemos, Señor. Queremos darte en el primer lugar. Queremos darte, Señor, toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Pero por eso hoy estudiamos tu palabra, porque sabemos que por medio de tu palabra conocemos tu voluntad y conocemos tu corazón. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo lo que vamos a hablar, para que realmente podamos enseñar las cosas tal cual son y que puedas ayudarnos a crecer por medio de tu palabra y de conocerte cada día más. Señor, bendice a mis hermanos que hoy están presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir en Hechos capítulo 17. Es un pasaje que de alguna forma sí estuvimos tocando un poco hace unos días atrás. Creo que la segunda semana que hablamos sobre el tema del evangelismo. Pero vamos a volver a este pasaje porque me parece que es sumamente importante, digamos, que podamos notar algunas cosas más. Aunque vamos a mencionar algunas de las cosas que ya dijimos la otra vez, vamos a tratar de resaltar otras más que también son importantes en el día de hoy. Y luego vamos a ver otro pasaje también. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 17, vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Fíjense, dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Puesto que él da vida a todos, y aliento, y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: lo escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, y algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Bien, entonces este pasaje es, para mí, me parece que es sumamente importante. Y vamos a hacer, digamos, hay algunos puntos en similitud, digamos, con respecto a lo que Pedro hace en la primera de sus prédicas después de la venida del Espíritu Santo, un pasaje que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí?
estuvimos viendo este pasaje en donde veíamos en Hechos 2, estábamos viendo lo que Pedro predicaba. Y es importante notar de que cuando Pedro predicaba, en su primer prédica, él hizo varias cosas que son importantes. Y una de las cosas que hizo fue que usó la palabra, que exaltó a Dios, que puso en primer lugar a Dios, y sobre todo de que mencionó o hizo mucho hincapié en lo que tenía que ver con la resurrección de Cristo. Y vamos a ver algunas de estas cosas también en este pasaje y podemos ver que de alguna forma hay un acuerdo entre lo que Pedro hizo con lo que Pablo hizo también cuando predica, en este caso en Atenas. Ahora, es importante notar esto. Pedro cuando predica en Hechos capítulo 2, Pedro le predica a judíos, le predica a israelitas, no le predica a gentiles, a personas que no eran israelitas, porque él estaba en Jerusalén, las personas que habían venido a la fiesta en aquel momento eran de Jerusalén, y esto es bien importante para notar, aun cuando nosotros pensamos, digamos, en este hecho de que vino el Espíritu Santo y hubo lenguas como de fuego, y etcétera, etcétera, todo eso está en un contexto judío, y es bien importante que eso lo tengamos presente porque tiene que ver con muchas de las doctrinas que están relacionadas con la obra del Espíritu Santo y con el movimiento del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Pero no es el punto de lo que nosotros vamos a enfocar hoy. Pero Pablo, a diferencia en este pasaje, le está hablando a gentiles, le está hablando a personas que no son judías primeramente, ¿sí? De hecho, le habla a los judíos, pero también les habla a los gentiles. Fíjense lo que dice verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en las plazas con todos los que estuvieran presentes. ¿Qué es lo que sucedía? Pablo, cuando iba predicando, iba de ciudad en ciudad, lo primero que hacía Pablo era ir a las sinagogas. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Entonces él iba a la sinagoga, es como que si dijéramos que fue a la iglesia, a una iglesia evangélica, ¿sí? Iba a la sinagoga, era el lugar donde se reunían los judíos, y predicaba primero a los judíos. Y cuando dice los temerosos de Dios eran personas que no eran judías, pero como creían en el Dios de los judíos, se juntaban con los judíos y estaban en el proceso de hacerse judíos. Eso implicaba un proceso largo que tenía muchos pasos y que uno de esos pasos era terminar circuncidándose como los judíos y aceptaban todas las leyes judías como que si fueran judíos, ¿sí? Entonces eran temerosos de Dios. Entonces, Pablo primero que hacía era ir a predicar a los judíos y a los temerosos de Dios. Y luego se iba a las plazas y en las plazas le predicaba a todas las personas que estaban, digamos, que se acercaban. O sea, le predicaba a los gentiles. Ya no era solamente a los judíos, sino era abiertamente a todos los gentiles. Y esto se nota todavía más en este pasaje porque él está predicando en Atenas. Atenas era una ciudad de Grecia, una ciudad donde habitaban los griegos y en este tiempo habitaba gente de todo el mundo. O sea, que él no está predicando mayormente a personas judías que conocían las escrituras judías, sino que está predicando especialmente a personas que no conocían las escrituras judías. Sumado a esto, es importante notar de que lo que les empezaron a discutir a Pablo eran epicúreos y estoicos, que básicamente eran grupos diferentes que venían con diferentes filosofías griegas, que eran los que le estaban viniendo digamos, a querer a preguntar, a saber más y a discutirle lo que Pablo estaba diciendo. Fíjense que lo llaman palabrero, era una persona, como dice en el verso 18, un predicador de divinidades extrañas, era una persona que viene a predicar cosas desconocidas, o sea, venía a predicar cosas desconocidas para ellos. Este es el punto, ¿sí? Bien, entonces, en este pasaje me gusta que nosotros lo podamos recalcar fundamentalmente por esto. Nosotros como cristianos le vamos a predicar a personas que mayormente no son judías. O sea, diferente sería el caso si nosotros estamos predicándole a judíos, entonces podemos hablar de las cosas de una forma muy diferente a como que si le predicáramos a personas que no son judías. Y de hecho, inclusive diría de que ni siquiera están así, ¿no? Porque en el tiempo de Pablo y de Pedro, cuando se le predicaba a un judío, los judíos tenían conocimiento de la ley, tenían conocimiento de las escrituras, pero hoy por hoy, si uno habla con un israelita, la mayoría de los israelitas ni siquiera tienen mucha idea de sus propias escrituras, ni siquiera saben de qué linaje son. Sí, yo he tenido la oportunidad de conocer algunas personas que son israelitas,
Y algunos conocen algo de hebreo, otros no conocen hebreo, pero si uno empieza a preguntar si saben de qué familia de Israel son, o si saben alguna de las costumbres o alguna de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, ni siquiera conocen ellos de sus propias escrituras. Y es bastante doloroso que los judíos o los israelitas hoy por hoy ni siquiera conocen sus propias escrituras. Es algo que genera un poco de choque, ¿no? Pero en este tiempo no era así. En este tiempo los israelitas sí conocían de las escrituras. Pero cuando alguien iba a hablar con una persona que era un gentil, una persona que no era israelita, entonces obviamente se esperaba de que las personas que no eran israelitas no conocían las escrituras, y esto es lo que Pablo le pasa. Y en ese sentido creo que parece que es más parecido a nuestra realidad actual. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio a una persona que no conoce, de alguna forma hay un entendimiento de que la persona no conoce la Biblia, no conoce el Antiguo Testamento, no conoce el Nuevo Testamento, no tiene una base de entendimiento de lo que realmente Dios había venido hablando aún desde antes de Jesús. Algunos pueden ser de que conozcan algo de la Biblia, pero lo que conocen de la Biblia muchas veces es muy poco y está distorsionado. A lo mejor pueden saber cosas como como que Jesús dijo, no sé, que hay que ponerle otra mejilla, pero en realidad no tienen un conocimiento profundo de digamos, de las promesas, por ejemplo, de la venida de un Salvador o cosas de ese estilo así. Entonces no tienen mucho conocimiento en ese aspecto, ¿sí? Bien, pero entonces estos gentiles, que en este caso eran griegos, lo tratan a Pablo como que si fuera una persona que venía a predicar divinidades extrañas, que venía a predicar algo que no era muy conocido, digamos, para ellos, era algo raro, ¿sí? Ahora, me parece bien importante lo que dice en el verso 18, vamos a leerlo detenidamente una vez más, fíjense lo que dice. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? O sea, ¿quién es este? ¿Qué es lo que nos viene a hablar todas estas palabrerías que no se entienden nada? Parece un predicador de divinidades extrañas. Lo que están haciendo es despreciarlo a Pablo de alguna forma. Y esto lo decían porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Esto es bien importante notar esto. Porque si en el mundo de hoy, si somos sinceros, ¿qué es lo que se predica? En la mayoría de la mayoría de las personas que quieren evangelizar, ¿qué es lo que predican si le están hablando a una persona que no conocen? ¿Le hablan de Jesús y de la resurrección? Y la respuesta es que la gran mayoría de la gente, cuando va a predicar el evangelio, no habla ni de Jesús ni de la resurrección. Habla de las bendiciones. En algunos casos pueden hablar de Jesús, o pueden hablar, Dios va a cambiar tu vida, Dios te va a bendecir, Dios te va a alentar, Dios te va a ayudar en tus debilidades, lo que sea, pero no hablamos de la resurrección. Y fíjense que Pablo, o sea, aquí está mostrándonos que Pablo, ¿qué predicaba? Pablo no predicaba de las bendiciones materiales, no predicaba de que la gente se fuera a sentir bien, no predicaba de que las personas iban a recibir una experiencia nueva o algo por el estilo, sino que Pablo lo que predicaba era de qué? De Jesús y la resurrección. Lo mismo que hizo Pedro. Si se acuerdan de la semana pasada, y si no, los animo a que puedan escuchar el video nuevamente. Pedro, ¿qué predica? Predica a Jesucristo. Empieza mostrando un pasaje de Joel capítulo 2 y enseguida lo lleva a mostrar que el pasaje de Joel 2 está anticipando cosas que tenían que haber ocurrido, que tenían que ocurrir, y entonces lo lleva a hablar de Jesucristo y de que Jesucristo era el que tenía que venir al mundo, que murió y resucitó. O sea, el enfoque de Pedro, lo mismo que el enfoque de Pablo, es predicar a Jesús y a este muerto, sepultado y resucitado. Y aún más, hasta glorificado, o sea, ascendido al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Y de hecho podemos leer un par de versículos ahí. Hechos capítulo 2, verso 29. Fíjense lo que dice, Hechos 2, 29. Dice: hermano, esto es la prédica de Pedro. Del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro hasta hoy está entre nosotros, hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos
testigos. Ahora, hay una cierta diferencia entre lo que Pedro está haciendo con lo que Pablo está haciendo. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando habla de la resurrección de Cristo, enseguida lo está fundando en base a un pasaje del Antiguo Testamento, y eso lo está haciendo a conciencia porque sus oyentes conocían el Antiguo Testamento. Ahora, en cambio de este pasaje, no se dice explícitamente de que Pablo estuviera haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero sí se dice específicamente de que Pablo lo que hacía era predicar a Jesús y su resurrección. O sea, que de alguna forma ambos, por un medio y por el otro, están predicando de que Jesucristo tenía que morir y resucitar. Ahora, digamos, este punto de lo que dicen los griegos, de que Pablo predica cosas extrañas o divinidades extrañas, lo dicen, digamos, porque no conocían el Antiguo Testamento. Para el judío esto no era extraño, para el judío esto era obvio, estaba escrito. Pero para el gentil esto era algo extraño. Si lo volvemos a ver, verso... bueno, vamos a leer, volvemos a Hechos 17, verso 19 en adelante. Dice: entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva esperanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Cómo eran estas? ¿Cuál era la característica de estas personas? La característica de estas personas era de que solo se interesaban en las cosas novedosas. No tenían un interés verdadero en Dios. No tenían un interés verdadero en la verdad, valga la redundancia. Tenían un interés solamente en escuchar algo nuevo. O sea, no importaba si lo nuevo que escuchaban era verdad o no, si era lógico o no era lógico, lo que les importaba era el moverse en base a esa curiosidad de simplemente escuchar algo nuevo. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, nosotros podemos decir algo nuevo para mucha gente, pero lo importante acá no es si nosotros decimos algo nuevo, tampoco es importante si nosotros decimos algo bonito o algo feo. Lo que importa cuando predicamos el Evangelio es que estamos hablando la verdad. Esto es lo que importa. Porque estamos tan acostumbrados en nuestra sociedad actual a ser guiados ¿por qué? Por nuestras emociones, a ser guiados por lo que nos gusta o no nos gusta. Y hay muchas cosas que no nos gustan, pero por el hecho de que no nos gusten, no hace que no sean verdad, no hace que sean mentiras. Las cosas o son verdad o no son verdad. Pero algo que es verdad, aunque sea difícil de aceptar, no deja de ser verdad, sigue siendo verdad. Ahora, algo que es mentira, por más bonito que sea, no es verdad por ser bonito. Puede ser muy bonito, pero no es necesariamente verdad. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender de que nosotros estamos predicando la verdad. Cuando hablamos en nuestro contexto del evangelismo y estamos hablando de que se predica a Cristo Jesús muerto y resucitado, predicamos a Cristo Jesús muerto y resucitado no porque sea una linda historia, o porque sea duro, o porque sea interesante, o porque sea llamativo, o porque sea nada. Predicamos a Cristo muerto y resucitado porque es verdad. Ahora, si yo como creyente no tengo esa seguridad, entonces no hay nada que pueda predicar. Si yo no tengo la seguridad de que Cristo murió y resucitó, entonces no hay nada que pueda predicar. De hecho, yo me preguntaría si soy verdaderamente creyente. O sea, acá hay un factor muy importante. El creyente, el verdadero hijo de Dios, el que es parte de la iglesia, es aquel que tiene una confianza completa, una confianza que está firmemente apoyada de saber de que Cristo vino, murió y resucitó. Y eso es lo que nosotros predicamos. Entonces, ahora, también ¿por qué hago hincapié tanto en esto? Porque a veces nos preguntamos y decimos, ¿cómo es que voy a predicar? A veces no sabemos cómo hablar, a veces ni siquiera nos sentimos seguros, sentimos de que vamos a meter la pata, que no vamos a saber cómo expresarnos, que no vamos a saber qué decir.
pero detrás de todo lo que hay es una falta de seguridad de que es verdad lo que predicamos. Ahora, si es verdad, estamos dispuestos a entregar nuestra vida por esto. Ahora, si es todo mentira, y seguramente no vamos a estar dispuestos, o si no tenemos confianza de que sea verdad, no vamos a estar dispuestos a entregar nuestras vidas por esta verdad. Pero si tenemos una confianza firme de que esto es verdad, de que Cristo murió y resucitó, entonces lo vamos a predicar. ¿Por qué? Porque nos mueve la seguridad, la fe de saber de que Cristo realmente murió y resucitó por nosotros. Ahora, entendiendo este punto, nos vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ver cómo es que la opinión que Pablo tiene de esta gente. Fíjense, vamos a leer verso 22. Fíjense lo que dice. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también este altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Ahora, aquí hay varias cosas importantes de notar. Primero y principal, que les está diciendo religiosos. Y acá me parece bien importante que hagamos una pequeña pausa para hablar sobre esta palabra de religiosos, porque es bien importante que nos detengamos un momentito. Cuando Pablo le dice que los atenienses son religiosos, el significado de la palabra griega original que se utiliza aquí, lo que está diciendo es que ellos son ritualistas, ¿sí? Y que son, o que tienen un conjunto de ritos y se mueven por medio de un conjunto de ritos. Les está hablando de una apariencia externa de ritos y de creencias y de signos externos. No les está diciendo de que ellos tengan un corazón de amar a Dios. Les está diciendo directamente que son ritualistas. Ahora, nosotros en la actualidad, en muchas iglesias evangélicas, se utiliza mucho decir que no tenemos que ser religiosos. Entonces, me parece bien importante hacer una pausa y hacer una pequeña explicación. La palabra religioso puede usarse en dos sentidos diferentes. Primer sentido, puede usarse en el sentido de ser ritualista o de mantener una apariencia externa. Pero la palabra religioso puede usarse también para referirse a personas que aman a Dios de corazón y que reconocen y que tienen una relación con Dios. Entonces, son dos significados diferentes de la misma palabra. Ahora, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, no puede ser religioso en el sentido ritualista, en el sentido, digamos, de una apariencia externa, como decíamos antes, en el sentido en que Pablo se los dijo a los atenienses. Pero el creyente verdadero en Dios sí es religioso en este otro sentido de que cree en Dios y que ama a Dios de corazón y que vive conforme al corazón de Dios. Es bien importante que nosotros entendamos la diferencia, porque a veces muy rápido decimos que alguien es religioso y lo tildamos como algo negativo sin entender a veces la diferencia correcta entre una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, el cristiano no debe ser religioso en el sentido ritualista, pero en otro sentido, en el español, donde decimos que uno es religioso porque cree en Dios y porque vive conforme a la vida de Dios, entonces en ese sentido no está mal utilizar la palabra en ese sentido. Entonces es bien importante que seamos claros en esto. ¿Por qué lo digo? Porque si yo soy una persona que amo la palabra de Dios y estudio la palabra de Dios, entonces puedo ser llamado religioso, y eso puede ser una connotación positiva o negativa, dependiendo de lo que se está queriendo decir. Si yo lo hago solamente por un rito, entonces es negativo, pero si yo lo hago porque amo a Dios, no tiene por qué ser negativo. Entonces vale que hagamos esa aclaración. Ahora, para Pablo, los gentiles a los que está hablando son ritualistas. Y lo digo porque la palabra griega original que se utiliza aquí en este pasaje significa eso. No significa religioso como de una persona que ama a Dios, sino religioso en el sentido de una persona que es ritualista y vive de acuerdo a una lista de signos externos o de simbolismos externos de una religión, vamos a decir.
Entonces Pablo les dice, ustedes son religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Ahora, es bien importante de que acá lo que Pablo está haciendo es mostrarles su idolatría. No está tratando de decir que ustedes adoran a Dios de verdad, solamente que no lo conocen. Lo que les está diciendo es, ustedes adoran lo que no conocen. Están adorando lo que no entienden. Están adorando a estatuas que no tienen vida. Entonces Pablo está usando aquí, de alguna forma es un juego de palabras, para llamarles a la exhortación, o sea, mejor dicho, exhortarles a de que ellos están adorando lo que no entienden, pero al mismo tiempo les está mostrando de que lo que Pablo les va a presentar es el Dios verdadero al cual ellos no conocen. No está diciendo ustedes están adorando el verdadero Dios solo que no lo conocen, sino que está diciendo ustedes están adorando lo que no entienden, por lo tanto es una idolatría. Entonces, aunque lo está diciendo de una forma no tan chocante, pero los está exponiendo y los está exhortando en contra de su idolatría, le está haciendo reconocer su idolatría. Entonces, bien importante esto, ¿sí? Ahora, podemos tener un montón de debates a ver si los cristianos deberían exhortar a los católicos que tienen sus virgencitas y todo o no, y ahí vamos a entrar en toda otra discusión que no es el punto de este mensaje. Pero lo que sí estoy queriendo dejar bien en claro es de que cuando Pablo les está predicando, él no está simplemente aceptando lo que ellos hacen como que está bien y los está aplaudiendo por su pecado. No, les está de alguna forma exhortando, aunque lo hace con amor en cierto aspecto y con cuidado, pero los está exhortando a reconocer de que no están conociendo a Dios y lo que están exhortando, lo que están adorando no es al verdadero Dios. Ahora, fíjense lo que dice el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de mano, ni les ha servido, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, en este pasaje quiero resaltar una cosa súper importante en estos versículos. Es que Pablo no está tratando de demostrar que Dios existe. Pablo está dando por sentado que Dios existe y que la gente lo sabe. Entonces esto es bien importante porque en el mundo en el que estamos actualmente hay una tendencia hacia el ateísmo o el agnosticismo, que es negar la existencia de Dios o negar de que sea posible conocer a Dios. Y hay muchos cristianos que lo que tratan de hacer es demostrar que Dios sí existe. Pero Pablo no demuestra nada. Pablo no está diciendo les voy a demostrar que Dios existe y utiliza una serie de argumentos filosóficos. En Atenas, donde había filósofos escuchándole, él no utiliza argumentos filosóficos, sino que él da por sentado que Dios existe y que ellos reconocen de que Dios existe. Porque de hecho esto lo vemos desde el principio, Génesis 1.1. Esto es algo que lo he escuchado más de una vez y lo veo cada vez con más certeza. Es que la Biblia entera, nunca la Biblia demuestra que Dios existe. La Biblia comienza dando por obvio que Dios existe. Y fíjense si lo leemos Juan 1.1, ¿qué es lo que dice Juan 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, da por obvio que Dios existe. Y entonces está diciendo, partimos de Dios, Dios es el que creó todas las cosas. Entonces da por obvio que Dios existe. Y la Biblia es así. La Biblia en ningún momento, en ningún lugar trata de demostrar la existencia de Dios, sino que siempre da por obvia la existencia de Dios. Pablo hace lo mismo. Entonces una cosa que nosotros como creyentes tenemos que entender, que cuando predicamos acerca de Dios a nuestro prójimo, partimos reconociendo que Dios existe y no nos ponemos a demostrarlo. Damos por obvio que Dios existe y damos por obvio que la gente lo sabe. ¿Sí? Entonces Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De hecho,
Si nos vamos a Romanos capítulo 1, verso 20 y 25, vemos algo que aquí aclara, digamos, o que, mejor dicho, confirma esto. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Dice así: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de una forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esto se concuerda con esto. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Pablo, él sabe que el mundo reconoce que Dios existe y que es creador, pero el mundo, ¿qué hace? Lo niega sabiéndolo. Entonces Pablo empieza y predica y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Entonces empieza reconociendo que Dios existe y luego ¿qué hace? Es exaltarlo. ¿Qué hace? Exalta a Dios. Entonces dice que es Señor de toda la tierra, o sea, es creador, es Señor, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él da vida a todos. O sea, está diciendo, Dios es autosuficiente, Dios es el Señor de todo, y a Dios es a quien nosotros debemos honrar, y aunque reconocemos que exista, no le honramos, no le adoramos. Es consistente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, que lo que está predicando aquí. Está reconociendo que Dios existe y entonces luego ¿qué hace? Exalta a Dios. Pone a Dios en primer lugar. Hace que la gente reconozca quién es Dios. Les hace entender, les hace reflexionar en esto, de que Dios es grande y poderoso. Y no nos vamos a detener mucho en estos versículos porque es lo que nos detuvimos hace algunas semanas atrás y no lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Pero entonces lo que hace Pablo es reconocer que Dios existe y exalta a Dios. Y él ya había venido transmitiendo esta idea de que los griegos estaban adorando lo que no entendían, que estaban adorando las estatuas y todo eso, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice verso 29, fíjense lo que dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata o a piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. O sea, no podemos pensar que Dios sea hecho a la medida nuestra, en nuestra propia opinión. No podemos pensar que Dios sea hecho por nuestras propias manos. Entonces esto es bien importante porque, de nuevo, tanto en Romanos 1 como aquí en Hecho, está mostrando de que el mundo, que lo que hizo, adoró la escultura, adoró las cosas hechas por nuestras propias manos. Pero detrás de todo esto aquí hay un concepto bien importante que a mí me gustaría que se lo graben a fuego. Si hay algo que ustedes se tienen que acordar de todo lo que yo les he predicado en toda la vida, es esto. Es que el ser humano tiene la tendencia de formarse un Dios a su propia conveniencia. Eso es idolatría. Es querer formarse un Dios a su propia conveniencia. A mí no me conviene que Dios sea como Dios es, entonces me formo al Dios que yo quiero según mi propia opinión, y eso es idolatría. Eso es lo que hizo Adán cuando él comió del fruto. ¿Qué es lo que hizo? Fue decir, Dios no puede ser como Él es, entonces yo voy a hacer que Dios sea como yo quiero. Entonces, para la opinión de Adán, él mismo tenía más sabiduría que Dios. Entonces transformó a Dios y decir, Dios no es el que me dice la verdad, Dios es el que me trata de engañar prohibiéndome que coma este fruto. Entonces lo que hace el corazón del ser humano es deformar la visión real de Dios para formarla a su propio gusto. Ahora, en este tiempo, ¿cómo se lleva eso en la práctica? En formar a dioses de madera, dioses de escultura, dioses de piedra. Pero esto está en el corazón del hombre, es un problema del corazón del hombre. ¿Qué pasa?
¿Qué hacemos el ser humano? No me gusta que Dios sea demasiado justo. No me gusta que Dios castigue. Entonces, ¿qué es lo que hago? No. Dios no es tan castigador. Dios no puede ser tan malo. Dios es un Dios de amor. Y lo reduzco al Dios de amor que a mí me gustaría que sea. Ahora, otro puede ser diferente. Otro puede no gustarle que Dios sea tan misericordioso. En el caso de Jonás, por ejemplo. A Jonás no le gustaba de que Dios fuera a tener misericordia de Nínive. Entonces, ¿qué hizo? Él quiso formar un Dios a su propia opinión. No, Dios tiene que ser un Dios justo que prenda fuego todo Nínive y que la destruya. Eso es lo que quería Jonás. Él no quería que Dios fuera un Dios misericordioso y perdonador. Ahora, el problema es que, sea como sea, el corazón del hombre tiende a transformar a Dios para ajustarlo a nuestras propias opiniones, a lo que nosotros queremos, a lo que a mí me gustaría, a lo que a mí me sirve. Porque si yo puedo transformar a Dios de acuerdo a mi propio gusto, entonces yo puedo ocultar mi pecado, puedo justificar mi pecado, ¿sí? Es lo que dice el mundo hoy por hoy. Lo que el mundo trata de decir es, Dios no existe, porque si Dios existe y es el Dios de la Biblia, como la Biblia enseña, entonces yo estoy en pecado. Si el mundo reconoce que Dios es verdadero y que el Dios de la Biblia es verdadero, el mundo tiene que reconocer que está en pecado. Entonces, ¿qué hace el mundo? Niega la existencia de Dios, ¿para qué? Para que su pecado pueda fluir sin ningún tipo de juicio. Ese es el corazón de la idolatría. Y eso es lo que Pablo está atacando. Pablo está diciendo, no podemos pensar que Dios sea hecho a nuestra propia imagen. Nosotros somos hecho imagen de Dios. Dios no es hecho a imagen nuestra, ¿sí? Ese es el punto principal. Y Pablo los está exhortando por eso. Le está haciendo reconocer de que el Dios que les está presentando no es como ellos les gustaría que sea. Es un Dios que es Señor y Creador de todas las cosas. Súper importante este punto, ¿sí? Entonces, y tiene que ver con todo, porque ¿qué hace Pablo? Pablo le está diciendo, ustedes no conocen a Dios, ustedes adoran a un Dios a su propia imagen, pero Dios es creador y señor de todo. Entonces Pablo al glorificar a Dios está de alguna forma mostrando que el ser humano no puede ser como Dios y que el ser humano está en error y que el ser humano tiene que volverse a Dios, ¿sí? Ese es el punto de lo que está haciendo Pablo. Pablo les está declarando su pecaminosidad. Verso 30. Esto lo hemos mencionado la otra vez, pero lo vamos a mencionar. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Sumamente importante. Pablo de alguna forma declara la pecaminosidad de las personas y luego entonces les dice, Dios fue misericordioso con ustedes hasta acá. Dios fue misericordioso con ustedes hasta acá, pero ahora es el tiempo en que Dios les está exigiendo, les está demandando que se arrepientan. Entonces, Pablo les muestra la gloria de Dios, les habla de que Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo, lo vemos en el pasaje, en el verso 18, ¿sí? Les muestra la pecaminosidad del ser humano, el pecado del ser humano, el llamado, la exhortación a que se arrepientan, y verso 31, porque a él establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces tiene los mismos elementos que los de Pedro, ¿sí? Es exaltar a Dios, reconocer la pecaminosidad del ser humano, llamarle al arrepentimiento, hablar de la muerte y la resurrección de Cristo, acá lo vemos verso 31 también, ¿sí? Llamar al arrepentimiento y advertir del juicio, porque a él ha establecido un día en el que él juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, o sea, de Cristo. Está llamando, está haciendo la advertencia al castigo, ¿sí? Entonces, bien importante esto, porque es muy diferente a como nosotros evangelizamos normalmente. Cuando nosotros evangelizamos, entonces, como decíamos antes, lo que tratamos de hacer es presentarle todas las bondades del cristianismo. Le estamos presentando por qué las personas tienen que amar a Dios. Porque Dios te va a bendecir, porque Dios te va a cuidar, porque Dios te ama, porque Dios... todo lo bonito. Pero Pablo no hace nada de todo esto y Pedro tampoco hizo nada de todo esto. Pedro y Pablo
lo que hicieron fue glorificar a Dios, demostrar la culpabilidad del ser humano, hablar de la muerte y la resurrección de Cristo, llamar al arrepentimiento a la gente y advertir contra las consecuencias del pecado. Esto es lo que hacen ellos. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, si yo voy a hablar de las bendiciones de Dios y no voy a mencionar estos 5 puntos, no estoy predicando el Evangelio. Les estoy predicando un ídolo. Les estoy predicando un Dios amoldado a mi propio gusto. Les estoy predicando el Dios que a ellos les va a gustar escuchar. Les estoy predicando un ídolo. Los estoy llevando a la idolatría. Sumamente importante. El Dios que predicamos es el Dios glorioso, a quien nosotros no tenemos ninguna forma de acercarnos humanamente. Nos llama al arrepentimiento. Nos habla de Cristo, de la obra de Cristo, del poder de Cristo para resucitar de entre los muertos, no del poder de Cristo para salvarme de mi pequeño problemita, sino el poder de Cristo para resucitar de entre los muertos, ¿sí? Y me exhorta a arrepentirme del pecado y me advierte contra las consecuencias. También esto es importante, ¿por qué? Porque hay muchas iglesias que van a eliminar intencionalmente y forzosamente toda referencia al infierno en la predicación. Y la predicación no es fundamentalmente del infierno. No es fundamentalmente del infierno. La predicación es fundamentalmente de Dios y de Cristo. Pero dentro de la predicación los elementos están glorificar a Dios, mostrar la obra de Cristo, llamar al arrepentimiento y advertir contra las consecuencias. Entonces, la mención de las consecuencias, sea por medio del infierno, o sea por medio del juicio de Dios, o sea por medio de la justicia de Dios, es importante mencionarlo, ¿sí? Porque tenemos una opinión muy distorsionada de Dios y nosotros no tenemos ningún tipo de autorización de adaptar el evangelismo a nuestro propio gusto o al gusto de la persona. No tenemos autorización. Si vamos a evangelizar, si vamos a predicar, tenemos que predicar y tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios dice y no lo que nosotros queremos enseñar o lo que queremos que las personas escuchen. Bien rápido, Hechos capítulo 13, otro pasaje, otra prédica de Pablo, en este caso sí es a judíos, pero vamos a ver rápido que tiene los mismos elementos. Vamos a ver Hechos capítulo 13, verso 16. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció el pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte lo sacó de ella. Lo primero que hace es hablar de Dios y de su obra, del poder de Dios por el cual sacó al pueblo de Israel de Egipto. Se está haciendo una referencia a las 10 plagas que mandó por medio de Moisés, donde Dios sacó con brazo poderoso y fuerte a Israel de Egipto para ser libre. ¿Qué está haciendo? Exaltar a Dios y su obra. El mismo punto, ¿sí? Dice, y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Verso 18. ¿Qué es lo que hace? Empieza a hablar de la culpabilidad del hombre. Está diciendo, ese Dios que lo sacó con brazo fuerte, tuvo que encima tener paciencia del pecado de Israel. Entonces está resaltando el pecado del ser humano. Y la paciencia de Dios en este caso, ¿no? Está diciendo, Dios no solamente lo sacó con brazo poderoso, sino que por el pecado de Israel encima les tuvo que tener paciencia por 40 años. ¿Sí? Ese es el verso 18. Ahora, verso 22 dice: cuando los quitó les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí. No, perdón, vamos a saltar al verso 26 directamente. Verso 26, dice así: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esta escritura cuando lo
condenaron. Ahora está hablando del pecado de sus oyentes, vamos a decir. Está diciendo, bueno, no solamente ya Dios tuvo que soportar a nuestros antepasados en Israel, sino que encima tuvo que soportarnos a nosotros que condenamos a Cristo. Entonces ahora está hablando de qué? Del pecado de los judíos que condenaron a Cristo, y está hablando del sacrificio de Cristo. Está exaltando a Cristo también. Verso 28. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante este pueblo. De nuevo, exalta a Dios, habla del pecado de la gente y de la muerte y la resurrección de Cristo. Los mismos elementos, ¿sí? Y no solamente la muerte y la resurrección, sino la glorificación que Dios hace de Cristo al levantarlo de los muertos. Verso 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, la resurrección de Cristo. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Sigue desarrollando acerca de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Cristo, ¿sí? Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos, no vio corrupción. Por tanto, sepan que por medio de él les es anunciado que el perdón de pecados. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. O sea, la misma idea es llamar al arrepentimiento, y es un arrepentimiento que, digamos, si es atendido por la persona, recibe perdón. Está resaltando esto que quizás en otro pasaje no se veía tan claro, pero el punto es de que llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el que viene arrepentido recibe perdón, ¿sí? Se está resaltando esto de que se recibe perdón por medio de Cristo, y es justificado, dice Pablo, ¿sí? Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablan en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Entonces, fíjense qué hizo. Luego de hacer el llamado al arrepentimiento, ahora les hace la advertencia. Le dice, cuidado, burladores, cuidado, burladores. Porque si no se arrepienten, va a venir una obra que ni siquiera se imaginan. Ahora, esto no es positivo. No es positivo. Esto es una advertencia. Y eso está, creo que es en Habacuc, capítulo 1, verso 5. Está citando capítulo 1, verso 5. Ahora vamos a verlo. Habacuc 1:5. Fíjense lo que dice. Esta es la cita, lo que Pablo está citando. Dice, miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días. Fíjense lo que dice Habacuc 1:5. Miren entre las naciones, observen, asómbrense y quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las va a contar. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Impotente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Así que cuando Pablo aquí está diciendo que Dios va a hacer una obra grande, no lo está diciendo en el sentido de que Dios va a bendecirles grandemente, sino lo dice en el sentido de que si no se arrepienten, va a venir juicio sobre ustedes. Entonces aquí, fíjense, el quinto elemento, ya exaltó a Dios, habló de la culpabilidad del hombre, mostró la muerte y la resurrección de Cristo, llamó al arrepentimiento. La advertencia es, si no se arrepienten, Dios va a hacer una obra grande de juicio contra ustedes. Ese es el punto. Entonces, este es el quinto elemento, y están todos los elementos. En estas tres prédicas están los mismos elementos, ¿sí? Entonces,
este es bien importante para que nosotros podamos entender y tener bien en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Nosotros predicamos a un Dios grande y poderoso, que es más grande que nosotros y que no puede ser formado a nuestra propia imagen, sino que es un Dios grande al cual nosotros tenemos que obedecer. La predicación incluye un llamado al arrepentimiento, una declaración del pecado. La predicación incluye reconocer a Cristo muerto y resucitado. Y la predicación incluye el llamado al arrepentimiento y la advertencia en contra del castigo, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, hemos sentado las bases para seguir hablando y vamos a ir metiéndonos cada vez más en algunos aspectos prácticos, porque aquí lo que estuvimos haciendo es ver un poco toda la cuestión doctrinal, ¿sí? del evangelismo. Pero bien importante porque también nos sirve para que nosotros podamos comprender realmente cuál es el mensaje de Dios, aún para nuestras vidas. Porque si a alguien le tenemos que predicar primero, nos tenemos que predicar a nosotros mismos, a nuestros propios corazones. Así que bueno, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de alguno. ¿Ningún comentario? ¿Pregunta? Bueno, entonces oramos al Señor si no. Duro, pero muy realista. Y sí, nosotros hemos predicado mal, totalmente. Así que, primero porque uno aprendió mal y porque también uno cree que Dios es amor y todo, que es amor, pero uno por ahí por la urgencia, a lo mejor que requiere de que uno predica, uno se va por esos lados, ¿no? De que Dios lo va a ayudar, de que Dios lo ama, pero en realidad los apóstoles, ¿cómo es? Comenzaban predicando otra cosa, ¿no? Que nos arrepentamos de nuestros pecados y bueno, está muy claro lo que has explicado. Sí. Bueno, ahora sí hago una aclaración bien grande, ¿no? Yo estoy siendo claro y fuerte y firme porque nosotros como creyentes tenemos que entender la teología que hay detrás. Pero yo con esto no estoy diciendo que tenemos que ir de una forma como violenta y fuerte y atacante con toda la gente y andar diciéndole a usted, ustedes son toda una manga de pecadores que tienen que arrepentirse. No, yo no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener bien clara la teología que hay detrás. Tenemos que entender realmente, pero no es la teología como de un libro de teología doctrinal. La teología en la práctica, ¿qué representa en la práctica de verdad el evangelismo? Nosotros lo tenemos que entender. Habiéndolo entendido, entonces después nosotros las enseñanzas las tenemos que presentar con amor, con respeto, con cuidado, pero presentando las enseñanzas. Entonces, no estoy tratando de expresar de ninguna forma que uno lo tiene que hacer de una forma violenta o bruta o sin tacto. No, necesitamos tacto, necesitamos amor para transmitir las cosas, necesitamos todo eso. Pero bueno, entendiendo claramente qué es lo que nosotros tenemos que predicar. Yo ahora con ustedes estoy siendo un poco más fuerte, como se dice, porque estamos en un grupo donde somos creyentes y estamos en un grupo donde estamos en condiciones de poder entender, digamos, con ímpetu lo que la palabra dice, ¿no? Entonces es un llamado en ese sentido a poder crecer y a comprender, pero bueno, que quede bien claro eso, que el cristiano se caracteriza por tener una amabilidad para presentar las cosas, sobre todo al inconverso, y que eso es importante que también rescatemos, y lo vamos a ir hablando también las próximas semanas. Buenísimo. Quedó muy Oramos. claro todo. Sí. Bueno, dice Malvina ahí en el chat, tremendo todo, lamentablemente por años hice mal, pero agradezco a Dios hoy poder tener más claridad de la palabra. Sí, tal cual, tal cual. Yo también, esto no es solamente que ustedes han hecho mal, no, todos, nosotros, yo también. Muchas veces nos han enseñado mal, por eso hoy es tiempo de poder aprovechar y enseñar lo que la palabra de Dios realmente dice. Sí. Bueno, oramos al Señor.
Gracias Padre Santo, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Te pido, Señor, que si hay algo que se puedan llevar mis hermanos en sus corazones, es la importancia de darte gloria, de exaltarte, Señor, de reconocer la obra de Cristo y de reconocer que tú eres superior a nosotros y que nosotros te debemos amor, obediencia, te debemos respeto, te debemos, Señor, toda alabanza y toda la adoración. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser adorado, Señor, y no queremos tener iglesias llenas de personas que buscan simplemente su propio beneficio, sino que queremos tener congregaciones de personas que te aman y que buscan exaltar tu nombre y dar gloria a tu nombre. Señor, bendice a mis hermanos que hoy están reunidos conmigo, Señor, para que tú les acompañes en este fin de semana y que tu Espíritu Santo les ayude a crecer en todas las áreas, les ayude a tener una convicción de lo que tu palabra realmente dice. En el nombre de Jesucristo. Amén.